La teoría del apego. El autor John Bowlby propone el término de apego, donde dice que es un vínculo primario que se va a dar entre el adulto y la cría. Y este vínculo va a ser un lazo afectivo que se va a mantener a lo largo del tiempo y que se va a establecer entre un niño y entre la persona que se va a ocupar de sus cuidados. También el autor lo que dice es que la conducta de apego no va a corresponder únicamente al periodo de infancia, sino que se va a desarrollar a lo largo de la vida del sujeto y que las relaciones que se producen entre el niño con la figura de apego las va a construir a partir de los modelos de representación que tiene de sí mismo y de los otros. La autora Mary Ainsworth define 4 etapas. La primera etapa se da se da en los primeros 2 meses de vida, donde el bebé se va a comportar frente a la otra persona por acto puro reflejo. En la segunda etapa, que se da de los 2 meses de vida hasta los 6, el sujeto va a reconocer las situaciones habituales de la persona que lo cuida y va a empezar a producir respuestas diferenciadas. En la tercera etapa, que abarca de los 6 a los 7 meses, el niño no solo va a reconocer a su figura de apego, sino que va a producir una conducta activa y se va a mantener en contacto con esta persona. Y la última etapa, que se da en los 3 años y puede durar durante toda la vida del sujeto, lo que va a hacer es no solo mantener la relación con su vínculo de apego, sino que también va a aparecer el egocentrismo. La autora también lo que hace es elaborar un procedimiento a lo que llama situación extraña, donde consiste en colocar al niño en una habitación desconocida para él, con una persona extraña, con su madre o solo, y va a calificar el comportamiento y diferenciar los dos tipos de apego, el apego seguro y el apego inseguro. En el apego seguro lo que va a hacer el bebé es mostrar disgusto cuando la figura de apego se retira y cuando se reencuentra su figura lo va a poder consolar y el niño va a poder recorrer la habitación fácilmente sin tener contacto con esta. En cambio, en el apego inseguro, ambivalente, lo que va a hacer es que cuando se retira la figura de apego, el niño va a mostrar ansiedad y protesta, pero cuando se reencuentra con el adulto se va a mostrar ambivalente. Y en el apego inseguro evitativo lo que va a hacer es mostrarse indiferente tanto cuando está con la persona como cuando no está con la persona de apego. La autora Mine y Salomon desarrollan un método para analizar el apego en los adultos se clasifica de 4 formas: el apego preocupado, el apego rechazante, el apego no resuelto y el apego autónomo. Los organizadores del desarrollo. René Speed desarrolla lo que sería el concepto de la diada madre-hijo, ya que le parece importante la relación del adulto con el niño. Y nos indica que para él el diálogo se inicia en el amamantamiento, pero no necesariamente por la satisfacción de la alimentación, sino por los gestos y la vocalización que el adulto sostiene. Por organizadores del desarrollo se entiende como formas de expresión y comunicación afectiva que contribuyen a estructurar la vida social que el sujeto constituye del yo. La sonrisa social es una sonrisa intencional que se produce en los primeros meses, que se da ante la presencia de un rostro humano, y esa sonrisa se toma como un principio de relaciones interpersonales. La angustia del octavo mes es cuando se empieza a diferenciar muy claramente el rostro del adulto que se encarga de cuidar al niño y donde con respecto a otros adultos desconocidos le da desagrado, temor, y la angustia se debe a la ausencia de la madre. El no se da en el primer año de vida y aparece por parte del adulto como una verbalización de carácter más interactivo y acompañado de la gestualidad corporal como respuesta a ciertas acciones del niño. Por mi parte, vamos a definir lo que es la familia. La familia va a ser un papel fundamental, digamos, en el desarrollo infantil en los primeros años de vida. Va a ser el intermediario entre el individuo y la sociedad y va a ser donde se van a formar la identidad, la socialización, las primeras experiencias, los primeros valores, las primeras concepciones hacia el mundo, digamos. La familia se va a componer por un conjunto de personas unidas por vínculos sanguíneos, afectivos, legales o cohabitacionales. Por una parte, Minuchin define a la familia como un grupo natural en el que a la medida del tiempo se van construyendo pautas de interacción, que estas pautas van a ayudar a que se logre una interacción recíproca en la familia. Por otra parte, Winnicott define a la familia como una ayuda, digamos, para generar la madurez emocional del niño.
y generar dependencia en los comienzos, los primeros años de vida y cuando ingresa a otras unidades sociales lejos del grupo familiar. Y por último, Palacios y Rodrigo definen a la familia como una unión de personas que comparten un proyecto vital, comparten sentimientos de pertenencia, compromiso personal, y donde se establecen relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. A lo largo de la historia se le consideró a la familia como un proceso de transformación y Grangrear definió tres etapas históricas de la construcción de las familias. La primera etapa, que va del siglo XVI al siglo XVIII, era una familia tradicional, patriarcal, en donde la elección conyugal era impuesta, digamos, era un interés más familiar y de la comunidad. Luego estaba la segunda etapa, que es del siglo XVIII al siglo XX, que era una familia más moderna relacionada con el contexto histórico también en ese momento, que era la industrialización y la urbanización, donde no era tan impuesta, digamos, la elección conyugal, se respetaba más la libertad, digamos, y la construcción de vínculos conyugales. Las familias eran más de tipo nuclear. Y por último, la tercera etapa, que era a fines del siglo XX, era una familia más contemporánea, posmoderna, también relacionada con el contexto que era la globalización, digamos. Entonces, era un aumento de libertad, sentimientos de autorrealización, y las relaciones afectivas no necesariamente tenían que casarse, digamos, las familias. Ahora vamos a definir lo que son los tipos de familia. Existe la familia extensa, la familia nuclear, que se puede clasificar a su vez como monoparental y homoparental, la familia agregada o ensamblada, que se clasifica por la cantidad de sus cónyuges, que puede ser monogámica o poligámica, y por último la familia unipersonal, que es comprendida por una sola persona. Los estilos de crianza se van a definir, digamos, van a ser ejercidos, digamos, por las figuras parentales, que van a ser quienes son los que están a cargo, digamos, del cuidado del niño y constituyen vínculos significativos. Estos estilos de crianza van a ser los autorizativos, como se ve ahí, creo que es el democrático, que va a tener una alta respuesta y alta exigencia. Después el permisivo va a tener una alta respuesta y una baja exigencia. El autoritario va a tener una baja respuesta y una alta exigencia. Y por último, el negligente va a tener una baja respuesta y una baja exigencia. En este caso hablaremos de algo que comienza en la infancia y nos marca para toda la vida. Ese algo es el juego. Podemos definir el juego desde distintas teorías de acuerdo a sus características y su finalidad. Entre varias definiciones podemos mencionar las propuestas por Alicia Fernández, Lie Morales Asensio, que propone que en el juego el niño no solo intenta nueva historia, sino que también le produce alegría, Francesco Tonucci, el cual es un gran defensor del juego en la infancia, y propone que un niño cuenta con ese recurso para enfrentarse a la complejidad de la vida. O Beatriz Janín, que es una más actual, la cual sostiene que todo comienza jugando. Entre las teorías del juego tenemos que Schiller presenta la teoría del recreo, donde propone un descanso del mundo real. Spencer, que con su teoría del exceso de energía refiere a cómo con el juego liberamos energía. Lazarus, que ve al juego como un momento de ocio, de descanso, y por eso plantea su teoría del descanso. Stanley Hall, que propone la teoría de la recapitulación, en donde ve cómo el juego se va desarrollando a lo largo del desarrollo. Karl Gross también, que con su teoría del pre-ejercicio lo plantea como un ejercicio de los roles a desempeñar a lo largo de toda su vida. Teniendo en cuenta diferentes teorías desde una mirada psicoanalítica, nos podemos encontrar con autores como lo son Freud, quien hace referencia a que el juego se relaciona con la pulsión de placer, Melanie Klein y Erickson, que ambos lo plantean de una manera terapéutica, Anna Freud, quien toma el juego como un recurso importante para el trabajo con niños, entre otros, o Winnicott, que también propone mirar a los objetos transicionales y ver el juego como una experiencia cultural. En cuanto a las teorías de carácter cognitivo, podemos nombrar a Vygotsky, que plantea el juego como un posibilitador de procesos superiores que se van construyendo, o Piaget, que caracteriza el juego y plantea que el fin del juego es el placer, o sea, que es desinteresado, que es liberador de conflictos y es sobremotivador.
Eh, Dentro de la clasificación de juego, Piaget propone el juego funcional, o también conocido como juego de ejercicio, que abarca la etapa sensorimotor, que va entre los 2 primeros años, la cual consiste en la repetición de una actividad motriz que inicialmente tenía finalidad adaptativa, pero que actualmente sirve para consolidar todo lo aprendido. Entre los 2 y 6 años se propone dentro de la etapa preoperacional el juego simbólico, que le permite representar un significado por medio de un significante y es representativo del juego del como si. Este juego realiza una evolución que se da desde un juego individual antes de los 2 años, luego se da el juego paralelo, que es entre los 2 a 4 años y donde juega al lado de otros niños, pero cada uno juega por separado. En este escalón le da paso al juego compartido, que aproximadamente se da a los 4 años. Entre los 6 y los 12 años aparece el juego de reglas y construcción, el cual pertenece a la etapa de operaciones concretas. En el juego de reglas, que comienza aproximadamente a los 6 años, con el inicio de la etapa escolar, la regla reemplaza el símbolo y enmarca el ejercicio. Se dan combinaciones sensorimotoras e intelectuales, las cuales están regladas por códigos, por respetar turnos, etc. Y el juego de construcción, en donde el niño ya manipula, construye y representa a través de objetos que lo rodean. En cuanto a los juguetes, podemos decir que los diferentes juguetes cumplen una función de apoyo en esa actividad. En el juego simbólico, los objetos reales son sustituidos por un objeto de la imaginación del niño, convirtiéndose en un símbolo de otra cosa. Y la ausencia de juguetes en combinación con el aburrimiento promueven que los niños tengan una búsqueda creativa. En la actualidad, el uso excesivo de tecnología muta los soportes con los que los niños juegan y el modo en que se utilizan dentro de los contextos de crianza y en los ámbitos educativos. Yo voy a hablar del desarrollo del lenguaje en la infancia, que el lenguaje es un conjunto de signos y de sonidos que ha utilizado la especie humana desde siempre hasta nuestros días para comunicarse con otros de su misma comunidad. La adquisición de este se da a partir de los 2 años y se va desarrollando junto a la maduración del organismo. Tiene como características la creatividad, la forma, el contenido y el uso. Hay teorías como la de Chomsky, que tiene un carácter innatista genético del lenguaje y sostienen que existen estructuras mentales innatas al ser humano que permiten la producción y comprensión de cualquier enunciado en cualquier idioma natural mediante la conexión de sonidos y significados. Después está la teoría de Piaget, quien dice que el lenguaje es posterior al desarrollo del pensamiento, el componente innato es cognitivo y no está asociado a la adquisición del lenguaje, sino al desarrollo del pensamiento. Luego está la teoría de Vygotsky, quien sostenía que el lenguaje se adquiere en la intención social, donde le posibilita al niño que el lenguaje se mentalice y las funciones en el desarrollo aparecen primero en nivel social, interpsicológico, y luego se interiorizan en un nivel individual intrapsicológico. Hay etapas del desarrollo en la adquisición del lenguaje. Existe la etapa preverbal o prelingüística, que es alrededor de los 6 meses, el bebé comienza con los gorjeos, a los 9 meses van a ser protoimperativas y a los 12 protodeclarativas, y alrededor del año se inicia la etapa lingüística, en la que los sonidos sí son asociados a conceptos específicos. En esta etapa lingüística existen tres periodos: el holofrásico, que es entre los 12 y 18 meses, que el bebé ya utiliza palabras por separado con un reporte de entre 30 y 50 palabras, y el segundo periodo, que son frases telegráficas, se trata de 2 palabras ordenadas de acuerdo a las reglas sintácticas y está entre los 18 y 24 meses. El tercer periodo y último son las frases completas. El bebé ya tiene 3 años y existen pocos errores en el habla y su vocabulario alcanza 1000 palabras aproximadamente. Bueno, vamos a hablar sobre el dibujo y el desarrollo infantil. Que el origen del dibujo surge a partir de la necesidad esencial del hombre de expresarse a través de ideas o sentimientos. A su vez, permite analizar emociones, ideas, deseos o pensamientos. Se considera el dibujo un medio para representar experiencias, valores, habilidades, vivencias internas como externas para el avance del conocimiento y el equilibrio emocional.
A su vez, los niños tienden a describir la realidad que ellos viven, que los rodea, en los dibujos. Existen 3 componentes del dibujo que contribuyen al desarrollo integral saludable, que los mismos son el motor, el cognitivo y el afectivo. A su vez vamos a hablar de la perspectiva de Luckett, el autor, que él comenta que estudió la evolución del dibujo partiendo de los dibujos que realizaba su hija Simon, lo que caracteriza el dibujo al niño en su realismo, con diferentes características a lo largo de sus etapas y edades que va evolucionando. Él propone 4 fases, las cuales son el realismo fortuito, que va desde los 2 a los 3 años, que se lo denomina barrido de papel, que se basa en líneas y trazos rectos, curvos, que realiza repetidas veces el niño, que no tiende a representar nada. El realismo frustrado, que va desde los 4 a los 5 años, intenta dibujar algo, pero tiene muchos obstáculos. Uno de los obstáculos que le impide llegar a su resultado es el control motor. El segundo obstáculo, que tampoco se lo permite, es el carácter limitado y discontinuo de la atención, que son característicos los cabezudos o cafalópodos, que son considerados una de las primeras representaciones humanas que realiza el niño, que son incapacidades sintéticas. El realismo intelectual, que va de los 6 a los 7 años, dibuja lo que sabe del modelo, o sea, es decir, que posee una imagen interna, la que quiere interpretar en su dibujo, y esos son excesos de síntesis. El realismo visual, que va de los 8 a los 9 años, que es que comienza a tratar de representar la realidad tal y como la está viviendo, y elimina las partes que no se ven del dibujo, manteniendo las dimensiones de los objetos y acercándose a la percepción visual. Y después vamos a hablar de las perspectivas de Lowenfeld, que él describe las características de las producciones artísticas de los niños a medida que progresan a cada edad. Él entiende el dibujo como una experiencia de aprendizaje que contiene un gran componente cognitivo y permite al niño representar la realidad que lo está rodeando. Propuso también 4 fases. El garabateo, que va de los 2 a los 4 años, que puede ser descontrolado, controlado o con nombre. La etapa preesquemática, que va de los 4 a los 7 años, que aparece la figura humana en forma de cabezudo, cabeza-pie. Ya podemos ver esas imágenes donde solamente aparece la cabeza de la persona y los pies siguientes de la cabeza, o es el cuerpo humano y la cabeza gigante. Y empieza a elegir colores y comienza a relacionarlo con lo que está interpretando. Etapa esquemática de los 7 a los 9 años, que aparecen los esquemas, comienza a utilizar el esquema humano, ampliando sus detalles, diferenciando partes del cuerpo, ya sean manos, dedos, ropa. Y la etapa de realismo, que va de los 9 a los 12 años, que descubre que es parte de la sociedad, donde el grupo de personas es más importante, por eso a esa etapa se la llama la edad de la pandilla, que caracterizan el ambiente que lo rodea, cómo es, acumulando detalles y agrega características vinculadas al sexo. Y puede ser muy crítico, o sea, el niño critica mucho sus dibujos si no se ajustan a la interpretación personal que él quería realizar o interpretar.